Hola. Hola Catalina, les presento a Catalina Pino Rivas. Catalina, es nuestra presentadora más joven, nuestra geomorfóloga más joven, que está recibida de geóloga por la Universidad de Chile en el año 2018. Y otra particularidad de Catalina es que ella se dedica a la consultoría en la empresa privada. No como todos nosotros, o los que nos hemos presentado, que somos académicos o científicos. Entonces, Catalina nos va a dar una visión muy interesante sobre los glaciares rocosos en los Andes semiáridos de Chile, en la región de Coquimbo. Ella hizo cursos de perfeccionamiento en la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina, y en la Escuela Nacional Superior de Geología, en Nancy, Francia, y ha trabajado en distintos proyectos de investigación y consultorías en organismos públicos, pero también en organismos privados, y todos relacionados a temas o problemas de la criósfera, en su interacción con procesos hidrometeorológicos y también analizando posibles impactos del cambio climático y de las actividades que se realizan en altura, por ejemplo, actividades mineras. Ella, bueno, parte de sus trabajos los ha publicado en distintas publicaciones de buen impacto, así que pueden ser consultados y leídos allí en sus lugares originales. Y bueno, le damos paso a Catalina para que nos muestre esta hermosa región de América y además de interesante en sus procesos criogénicos. Muchas gracias, Andrea, por la invitación a ser parte de este webinar. Para mí es muy gratificante también poder representar a Chile y también dar a conocer mi perspectiva como joven investigadora en este tema que es súper complejo. Voy a exponer un poco de lo que fue mi memoria de título, porque fue bastante extensa. Me topé con un tema bastante difícil de abordar en ciertos aspectos, y sin embargo hoy en día creo que tengo ya la capacidad o discernir un poco cuáles fueron esas dificultades, y estoy trabajando en una empresa que me permite también seguir investigando sobre esto. ¿Ya? Muy Así bien, que adelante. sí, voy a partir con mi presentación. Como dijo Andrea, soy Catalina Pino, geóloga de la Universidad de Chile, y esta foto representa la zona de estudio que se forjó base mi memoria de título. De partida quisiera agradecer al Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile, Cernageomin, porque ellos fueron los que me financiaron esta investigación como parte de la actualización de la Carta Piscoelki, y porque esta carta no había sido actualizada desde el año 80, entonces necesitaban también tener una perspectiva más criológica. También como introducción al área de estudio, en esta región en particular depende gran parte de actividades mineras y agrícolas. Entonces, en nuestra región, que está cada vez más afectada por un cambio climático global y por la escasez de agua, se hace necesario entender la dinámica de estos glaciares rocosos que han sido señalados como posibles fuentes de agua en zonas áridas. Sin embargo, la dinámica de estas crioformas y la contribución real al sistema hidrológico no ha sido bien estudiado. Entonces, entender cómo el aumento de la temperatura del aire en particular afecta el contenido de hielo del suelo de estos cuerpos es relevante. Por otro lado, existen tres motivaciones principales para realizar este estudio, que fue lo que les mencionaba al comienzo, que hay un desafío en el conocimiento local e investigación de glaciares rocosos y del permafrost tanto en Chile como en Sudamérica, ¿ya? Hay un interés también de las comunidades del entorno por conocer la disponibilidad de recursos hídricos, su dinámica y la distribución espacial y temporal. Y además hay una motivación de poder probar y testear diferentes metodologías para evaluar cambios en estos glaciares rocosos, los que incluyen la observación tanto geomorfológica como geológica del terreno. Por lo tanto, el objetivo va a ser estudiar la variación de volumen de estos dos glaciares rocosos en la cuenca de alta del río Cochihuas y la geomorfología asociada a su ambiente, y así poder establecer relaciones potenciales entre los cambios observados y la hidrología de la cuenca.
Para ello vamos a determinar las variaciones morfológicas de estas crioformas en el tiempo y además tratar de analizar o evaluar el rol del clima y la geología en las variaciones morfológicas observadas. Esta es el área de estudio, como mencionamos, es la región de Coquimbo, la cuarta región de Chile, y específicamente se encuentra en la cuenca alta del río Elqui, en el río Cochihuas, cerca del límite con Argentina. Aquí vemos el río Cochihuas y el río Claro en esta confluencia, y aquí están las quebradas de estudio que nos van a dar la base del estudio geomorfológico que vamos a realizar. Por otro lado, acá se muestra en detalle los dos glaciares rocosos de estudio, el glaciar rocoso 1 y el glaciar rocoso 2, y está ubicado en un ambiente de alta montaña con elevaciones hasta 5.000 metros. Pero antes de continuar, quisiera también introducir un poco el concepto de glaciar rocoso o glaciar de escombros en Argentina, que también está así descrito en ese país. Hay diferentes clasificaciones y definiciones. Partamos con las definiciones. ¿Qué es un glaciar rocoso? Vamos a señalarlo como una masa de fragmentos de roca y de hielo, material más fino, en una ladera, pendiente abajo generalmente, que puede contener hielo intersticial o un núcleo de hielo. Además, estas crioformas muestran una evidencia de movimiento pasado o presente. Si es activo, después vamos a definir un poco el concepto de actividad, se va a desplazar ladera abajo por influencia de la gravedad. Esto va a producir rotación y deformación de su hielo del suelo. Se cree que algunos se formaron, al menos en parte, por el enterramiento del hielo glacial, en glaciaciones pasadas, digamos, y va a tener características muy distintivas como crestas y surcos transversales en su superficie, una forma lobulada con una morfología muy similar a una colada de lava. Entonces eso es como una característica particular para mapear un glaciar rocoso, en este caso activo, ¿ya? La clasificación va a estar dada por tanto el origen, ya sea criogénico, que se forma a partir de proveniencia de material de laderas, en conjunto con avalanchas de nieve o de nieve que cae estacionalmente, o un origen glasigénico, que podría ser, por ejemplo, un glaciar blanco, que en el tiempo se fue cubriendo de detritos hasta cubrirse completamente, dando paso a un glaciar rocoso. La morfología, vamos a tener glaciares lobulados de forma lenguada. También se puede clasificar por la ubicación, que se ubica en el fondo de valle o al pie de una ladera, en un talud. Y aquí la actividad es una de las clasificaciones más usadas actualmente, que podemos clasificar en activo, inactivo o relicto. ¿Qué quiere decir? Que activo se está moviendo, podemos medir su deformación o su avance, que es muy, muy pequeño, pero puede que haya. Inactivo es que no se está moviendo, pero aún así puede contener hielo en su interior, hielo de suelo. Y relicto es que ya no contiene hielo de suelo, ni tampoco se está moviendo, ¿ya? Y por último hay una clasificación que también los puede agrupar en tanto conformados por bloques como por gravas. Aquí en Chile, por lo menos, en Sudamérica no utilizamos mucho ese concepto, pero sí usamos mucho el concepto de actividad. Estos son los dos glaciares rocosos estudiados. Como pueden ver, ahí tenemos claramente depresiones transversales y depresiones longitudinales, tanto en el glaciar rocoso 1 como en el glaciar rocoso 2. Sin embargo, igual la morfología es un poco distinta entre ellos, ¿ya? Y acá, esto lo adapté de Vandermeer y Harberry de 1990, que explica un poco la estructura interna de un glaciar rocoso. Vamos a tener una capa detrítica, por lo general, que cubre esta crioforma, y también vamos a tener una capa rica en hielo de suelo, o puede tener, el porcentaje de hielo interno va a variar entre quizá un 10% hasta un 75%. Es muy heterogénea esta cantidad de hielo. Y hay sí una interacción, un forzamiento climático de calor con la atmósfera, y también está influenciado por el calor geotérmico de la Tierra. Además, como se observa aquí, el frente es muy distintivo, hay un retrabajo de los detritos en el frente de cada glaciar rocoso, y además la pendiente frontal va a ser muy abrupta en el caso de que sea activo, por ejemplo. Y eso aquí también se puede observar, son pendientes aproximadamente de 30 a 40 grados. La metodología usada en esta investigación primero fue caracterizar el área de estudio de una forma tanto remota como en terreno. Y ambas formas involucraron el análisis geológico y geomorfológico.
¿Para qué? Para poder delimitar de esta manera morfologías, depósitos y crioformas, y también tratar de entender la fuente de detritos que componen los glaciares rocosos. Y también, por otro lado, la caracterización del área de estudio contempló el desarrollo de 2 modelos de elevación digital entre el periodo 1955 a 1999, 2000, y 2000 a 2018. Esto se hizo mediante fotografías aéreas, mediante puntos de control en terrenos recolectados y puntos de GPS diferencial recolectados en terreno de manera tal de poder crear una superficie topográfica actual de ambos glaciares rocosos. Esto va a permitir comparar entre 1955 y el 2018, que fue el año de esta investigación, los volúmenes, y también poder estimar una variación volumétrica anual. En cuanto a estos métodos, aquí se ven los puntos de control recolectados y dónde estamos ubicados. Acá están los 2 glaciares rocosos, distintos puntos de control en afloramientos para poder anclar, por así decirlo, las fotografías aéreas, y también la superficie o el relieve de ambas crioformas. Yendo ya un poco a los resultados de esta investigación, en cuanto a la geomorfología, estudiando el área de estudio, estudiando la zona, las quebradas donde están ubicados los glaciares rocosos, se ve claramente que hay un control o una influencia de procesos periglaciales recientes o glaciales, y que hay un remodelamiento pasado de geoformas y depósitos glaciales desarrollados durante la última glaciación. Además, hay muchos rasgos y sedimentos postglaciales, o también producto de procesos como congelamiento y descongelamiento estacional, diurno, relacionado a taludes, a fondos de valle en forma de nu. Estamos también frente a procesos de dinámicas de laderas, con este descongelamiento y congelamiento, con laderas de gilfluxión, y también tenemos formas de terreno con muchos conos de detrito, y también que ese mismo material es parte importante en la alimentación de estas crioformas. Entonces, uno de los grandes aportes que se pudo realizar con esto fue la actualización de un mapa geomorfológico. Estudiamos, aquí se puede ver estos dos glaciares rocosos de estudio, pero además expandimos el área de estudio a todas estas quebradas para poder tener un contexto ampliado de lo que está ocurriendo aquí y poder también tener alguna hipótesis de la evolución geomorfológica. Y digo el principal aporte, o sea, no es uno de los grandes aportes, ¿por qué? Porque el último mapa geomorfológico de la zona que teníamos disponible era de Paskov, el año 1970, y que también tenía una escala mucho mayor, creo que era una escala 1/100.000 o 1/250.000, no recuerdo bien, pero aquí estamos hablando de un mapa más en detalle que también nos va a permitir ser un aporte en el inventario glaciar, el inventario nacional de glaciares, que se estaba desarrollando en esa época por la Dirección General de Agua, la DGA. Además, en detalle podemos ver claramente algunas identificaciones de geoformas en terreno, principalmente morrenas, que nos van a dar un contexto glacial pasado en el que están estos glaciares rocosos ubicados. Tenemos bastantes morrenas laterales, morrenas frontales, y tenemos muchos también clastos estriados, los cuales también son importantes quizás para unas futuras investigaciones de poder datar estos procesos, ¿ya? También en las quebradas aledañas a la zona, como en detalle de estudio, tenemos muchos glaciares rocosos, y aquí se identificaron más de 10 en la zona de estudio. Entonces hay un importante aporte detrítico, y también sumado a las condiciones climáticas que tenemos aquí, hay importante infiltración de nieve también a esta crioforma. Por otro lado, lo que estábamos hablando de los cambios de volumen y lo que se hizo con este desarrollo de modelos de elevación digital, con los puntos recolectados con el GPS diferencial en el año 2018 se hizo este modelo de 30 metros de resolución. ¿Para qué? Para poder compararlo también con los otros modelos que íbamos a hacer con las fotografías ICON y las fotografías del SAT. Para ambos glaciares rocosos nos dio un error cuadrático medio de casi 5 centímetros para el glaciar rocoso 1, y para el glaciar rocoso 2 casi 3 centímetros.
Por otro lado, acá mediante el programa ARCHIS, se desarrollaron dos modelos de elevación digital mediante también el programa PCI Geomática, en que utilizamos estos puntos de control que recolectamos en terreno y generamos estas diferencias, superpusimos estas dos superficies para poder tener una diferencia de altura y así con el área que teníamos disponible de cada crioforma obtener un cambio de volumen. Acá también hay diferencias de error de altura, ¿ya? Los errores son mucho más altos en las fotografías aéreas que en el modelo que se hizo porque las metodologías son distintas. Acá estamos usando puntos de control fijos que van a tener asociado un error inherente. En este caso tenemos del orden de 37 centímetros, 39 centímetros para el 1955 y el año 2018. En cambio acá tenemos un error mucho más bajo por el detalle y la cantidad de datos que se tomaron, ¿ya? Eso es importante a considerar porque si bien se trató de hacer esta variación volumétrica, teníamos esa dificultad que fue muy difícil no tenerla debido a los materiales que se disponían en ese momento, ¿ya? Como alumna de pregrado tampoco se podía disponer de datos LiDAR o algo más sofisticado que pudiera darnos un error menor. Entonces el resultado principal que nos dio fue esta diferencia, en donde se observa que hay una disminución importante en el espesor del glaciar Rocoso 2. Y acá se observa que hay un aumento o hay un cambio en el frente del glaciar. Entonces, ¿qué podemos interpretar de esto? Quizás no estamos viendo un cambio de volumen en sí, quizás estamos viendo un cambio en la dinámica de los glaciares rocosos. Porque aquí en el glaciar Rocoso 2, que se está disminuyendo, tiene zonas más en rojo. Quizás podríamos señalar que se trata de un glaciar rocoso que está inactivo, porque no presenta algún aumento en el frente, como en el glaciar Rocoso 1, que sí presenta un aumento que podría estar diciendo algo de la dinámica. Entonces, quizá no representa tanto en términos de volumen, pero sí podría darnos señales de actividad. Entonces, el resultado final de superponer estas dos superficies, estos dos modelos de elevación digital, nos da una diferencia, una disminución de 10,3 metros en 63 años. Lo que es, dividiendo esta cifra en estos 63 años nos daría un promedio, que no es generalmente, decimos un promedio, pero no es lo que puede haber pasado realmente, que hay una disminución de 17 centímetros anual. Y la disminución en este glaciar Rocoso 1 es menor. Disminuye casi 3 metros en 63 años con un promedio de 4 centímetros anuales. Por lo tanto, si uno asume este caso como altamente conservador, en que todos los intersticios están saturados o sobresaturados, porque ese es el supuesto que tenemos que tener en cuenta, la variación anual sería aproximadamente de 27.000 metros cúbicos. Y esto, si consideramos solamente los meses de derretimiento, que podrían ser 4, equivaldría a una escorrentía de aproximadamente 0,002 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, este valor sería insignificante en términos de rangos de error de metodología de la forma. Ni siquiera podría considerarse como para una medición. Por otro lado, ¿qué nos señala la geomorfología? Como habíamos hablado, hay una evidencia glacial que consta de presencia de glaciares alpinos pasados en el fondo de los valles por todas las evidencias mostradas, tanto en fotografías como lo que vimos en terreno. La ubicación de los glaciares rocosos, ubicados hasta el final del valle, al pie de un circo glacial, también podría estar asociado a un origen glacial. Así, como hipótesis, los glaciares rocosos se podrían relacionar con procesos glaciales en su origen y con procesos periglaciales, ciclos de congelamiento y descongelamiento estacional, en su evolución constituyendo un sistema geomorfológico continuo. Entonces acá nosotros, analizando toda esta variación de volumen, en que disminuye el contenido de hielo o están avanzando, tenemos glaciares rocosos activos, y además tenemos todo este ambiente que pasa del estado glacial a periglacial, podemos definir
tres etapas principales en esta evolución del paisaje. Tenemos una primera etapa con un avance glacial, que no sabemos cuándo, porque no tenemos datos de edades en el sector. Sí, podría haber ocurrido un aumento de precipitaciones y un enfriamiento reportado por Seth et al. En 2007 y Lutz et al. En 2009. Esto pudo haber generado morrenas y sedimentos glaciares que dan paso a una segunda etapa con un retroceso glacial debido a condiciones más áridas durante el Holoceno, dando paso también a condiciones paraglaciales con un aumento de la inestabilidad de las laderas que incrementan la producción de detritos. Y aquí también podríamos preguntarnos, entonces, ¿podría ser en esta segunda etapa que estos glaciares, que actualmente son rocosos, podrían haber estado cubriéndose de detritos y estar en una etapa de glaciar cubierto? ¿Ya? Y por último, la tercera etapa, en la que estamos ahora, que es una transición a un ambiente periglacial, que estos glaciares rocosos están condicionados por procesos criogénicos, hay una reducción del hielo del suelo, más aporte de detritos en superficie, y serían estas tres etapas principales. Por otro lado, ¿qué nos está diciendo la morfología de los glaciares rocosos? ¿Nos dice algo sobre el contenido de hielo del suelo? Para eso también tomamos esta investigación del año 2015, Yankee et al. 2015, en donde a partir de la morfología de los glaciares rocosos se les asigna un porcentaje estimado del contenido de hielo, donde tenemos aquí clase 4, clase 5 y clase 6, y en el que, analizando la topografía, el perfil topográfico de cada crioforma, tenemos que este glaciar rocoso 2, que habíamos dicho que era un poquito más activo, ¿cierto?, que tenía esta pendiente mucho más frontal, mucho más empinada, podría ser de clase 4. Y este glaciar rocoso 1, que habíamos dicho que podría estar inactivo, tiene una pendiente frontal menor, que podría ser de clase 5. En el caso del glaciar rocoso 2, que era el más activo, según este paper, podríamos tener una reducción gradual pero continua del hielo interno, estaría completamente cubierto por escombros, detritos, y tendría un porcentaje de 25 a 45% de hielo del suelo. Por otro lado, el glaciar rocoso 1 tiene un frente menos pronunciado y alargado, y por consecuencia tendría un contenido de hielo menor, del 10 al 25% de hielo del suelo. Respecto a esto, entonces, estas características geomorfológicas, el contenido de hielo es muy variable y además difiere de otros estudios. Por ejemplo, los números que han dado Arenson et al. En 2002 de 40-60% de contenido de hielo y hasta algunos estudios que hablan de un 70%. Entonces la geomorfología no es suficiente para cuantificar el contenido de hielo del suelo y para ello se requieren otras herramientas. Ojalá pudiera ser solamente de una forma, una observación a partir de características geomorfológicas, pero acá se necesita además, por ejemplo, más estudios geofísicos, acompañados quizás con perforaciones para entender la temperatura en profundidad del suelo y también corroborar las observaciones aquí presentadas. Como conclusiones, entonces, comprender la dinámica de estos procesos que involucran a los glaciares rocosos en cuanto a su origen, dinámica, estructura interna y contribución al ciclo hidrológico es un tema que requiere un estudio mucho más dedicado y además es insuficiente hoy en día por lo que tenemos en Chile y en Sudamérica. Es cada vez más relevante considerando el efecto del cambio climático en zonas de alta montaña. Y para validar estos estudios o resultados a escala regional, como señalé anteriormente, hay que realizar estudios más amplios y más en detalle que abarquen también otros factores como morfometría, clima, geofísica y geología. Tiene que ser un conjunto de datos, ¿ya? Eso fue una de las principales complicaciones que yo tuve en mi memoria, porque no había datos suficientes. Este tema es un tema difícil de abarcar y actualmente en donde me desempeño tenemos la oportunidad de realizar investigaciones con más datos, entonces he tenido la oportunidad también de entender qué es lo que se pudo hacer y en verdad fueron las limitaciones que yo tuve en ese momento, ¿ya? Sin embargo, creo que fuimos un aporte
en cuanto a lo que se generó acá, tanto como para alimentar los glaciares de la BGA, como también para el conocimiento general de la criosfera. Esa sería la presentación y muchas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muy bien, Catalina. Muchísimas gracias por tu presentación. Estamos abiertos a preguntas, si quieren hacerlas por el chat. Mientras tanto, yo te pregunto algunas cositas. Sí. En principio, decís que para empezar este tipo de estudios hace falta datos de base. Por ejemplo, bueno, los datos, la geología y la geomorfología de un lugar se pueden relevar a través de imágenes y el trabajo de campo. Ahora, ¿qué pensás de los datos climáticos? Sabemos que los modelos climáticos hoy nos pueden proporcionar información, pero ¿pensás que es necesario tener instalados o estaciones o hubs o data loggers que tomen los datos crudos de allí, del lugar y de la realidad? ¿O con los modelos climáticos disponibles se puede trabajar bastante certeramente? Bueno, de todas maneras sería maravilloso tener estaciones meteorológicas locales. ¿Por qué? Porque si bien los modelos funcionan quizás a un nivel más regional, y sabemos que en alta montaña se generan muchos microclimas o condiciones topoclimáticas muy específicas, dependiendo si estamos en un valle, si no estamos en un valle. Entonces, en este caso yo recomendaría que se implementaran más estaciones, tanto meteorológicas como también otros sensores de temperatura, ¿ya? Porque una cosa es la influencia que tiene la temperatura del aire, pero otra cosa también es cómo influye esa temperatura o también el calor geotermal en la temperatura del suelo. Estamos hablando de formas de térmicos. Entonces, para eso sería muy necesario también disponer de, por ejemplo, termistores que puedan medir la temperatura de profundidad a unos 30, 35, 40 metros, incluso más. Y también temperaturas superficiales del suelo que permitan saber también la influencia de la cobertura anual en las temperaturas. Entonces ahí tendríamos como ya todo un contexto en el que podemos analizar después la influencia a largo plazo, porque también esta información es súper lenta y la dinámica es muy lenta de entender y de comprender. Entonces, tenerlos en el tiempo y hacer un monitoreo. Creo que eso sería importante. Lamentablemente en Chile disponemos de muy pocas estaciones meteorológicas de alta montaña. Creo que actualmente la DGA, la Dirección General de Agua, está instalando más estaciones en zonas más altitud. Sin embargo, creo que deberían implementarse más. O por lo menos quizás los datos deberían ser más fácil de acceso. Muy bien. Bueno, hay algunas personas como Sebastián o José Arauz, tu colega compatriota, que quieren hacer algunas preguntas, pero no están escritas en el chat. No sé si pueden escribirlas y se las... a ver, Si Grace, puede escribir o hablar, si yo habilité para usar bien. audio, si pueden Bien. un meet. Bueno, esperamos a Sebastián. José, ¿pueden hablar? Hola, buenas tardes. Estoy escribiendo la pregunta, pero aprovecho de felicitar a Natalia por su presentación. Catalina, perdón. Estoy acá con mi hija menor también entre medio, así que estoy escribiendo la pregunta. Bien. Si bien aquí Sebastián ha hecho la pregunta, la escribió también. Esperamos a José. Sí, creo que puede comenzar con Sebastián, que ha erguido la mano antes. Bueno. Ya, Seba pregunta si... dice, por favor, se puede leer a pergunta para ficar registrado no vídeo, por favor. Sí,
Si bien, Sebastián dice, si bien mencionas que el contenido equivalente en agua del glaciar rocoso estudiado es prácticamente insignificante a nivel del caudal, pregunta, ¿cuál es la relevancia de los glaciares rocosos en su conjunto a nivel de cuenca, sabiendo que hay cientos de glaciares rocosos en esa región? Es una pregunta muy interesante, porque los pocos estudios que tenemos muestran que la relevancia, más bien no la relevancia, sino que el aporte hídrico no es como uno esperaría o le gustaría que fuera. Sin embargo, tiene una importancia a nivel hidrológico y activa como una retardo. ¿Esto qué quiere decir? Que retarda la liberación de las correntías, por así decirlo, porque al ser una capa impermeable, estamos hablando de permafrost, estamos hablando de algo que está congelado, toda la nieve o todo lo que cae se infiltra y esa agüita después es liberada más tardío en la temporada estival. Entonces, en ese sentido, esa es la relevancia hídrica que tendría el glaciar rocoso, por un lado. Y por otro lado también, según lo que nos han señalado quizás las comunidades en ese momento de la investigación, es a nivel geopatrimonial. Si bien no se ha indagado mucho en eso, algunas comunidades piensan que podría tener un valor como geopatrimonio, o que podría ser una evidencia o algún caso de estudio para entender mejor los procesos morfológicos que están presentes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Catalina. José pregunta, bueno, te felicita por la presentación y te hace dos consultas. Uno, en relación a la remodelación posterior a la última glaciación. ¿Se podría hablar de algunas geoformas características de estos procesos? Y la otra, ¿cómo podrían aportar tus datos al desarrollo de la Estrategia Nacional de Glaciares? Respecto a la primera pregunta, entiendo que quizás te refieres a las evidencias glaciales que hay en los valles. En ese sentido, nosotros mapeamos muchas morrenas por todos lados, y características del proceso, morrenas frontales, laterales, basales, y además hay muchas estrellas glaciales tanto en los valles como en plastos sobre las morrenas, que nos podrían estar hablando de procesos glaciales pasados. Sin embargo, no sé si quizás entendí bien o sea, no entiendo muy bien si quieres que hable después de esos procesos glaciales, o no sé si me podrías aclarar quizás mejor la pregunta. Bueno, quizás Sebastián, podés aclararle vos la pregunta. No, sí, lo que ocurre a posteriori. Perdón, José. Lo que hablábamos, que dando paso ya a condiciones más áridas, es probable, según lo que observamos, que al disminuir la estabilidad de las laderas de todo este retroceso glacial, hay una disminución de presión en la ladera que también es más susceptible a generar detritos, a generar remociones. Y es lo que estamos viendo un poco en este valle, en el que, además de los glaciares rocosos, por debajo de esos glaciares rocosos hay una remoción en masa que proviene del fondo del valle. Y esa remoción se piensa que puede haber sido generada también por estos procesos de congelamiento y descongelamiento característicos de los evoluciones. Y segundo, la segunda pregunta, ¿cómo podría aportar mis datos en la generación del inventario? De hecho, creo que el que está a cargo actualmente, el director, fue mi profesor guía. Entonces, también estaba un poco enfocado a esta investigación, a que estos glaciares nuevamente inventariados y la forma que fueron inventariados pudieran ser un aporte a la Estrategia Nacional de Glaciares y en verdad al inventario público de glaciares. Sin embargo, hay que acotar algo que se me olvidó señalar en la presentación, de que esto fue hecho en el año 2018, el mismo año en que en el Congreso de Francia, en Chamonix, se dio paso a la creación del Grupo de Acción de Glaciares Rocosos. Y en este grupo se acordaron nuevos lineamientos para el mapeo y para el reconocimiento del glaciar rocoso, y cómo separar la fuente de detritos y la geoforma como tal. ¿Ya? Esto no fue considerado en esta presentación debido a que es anterior,
pero es importante también que estos lineamientos se puedan tomar en consideración para la creación o la actualización del inventario nacional. Muy bien. Grace pregunta, ¿cuáles serían tus consejos para los jóvenes geomorfólogos que quieran empezar a trabajar en ese tema y en esos ambientes? Que van a tener de hecho, creo, Catalina, que en la audiencia tenemos algunos jóvenes estudiantes de geología interesados en tus temas. Así que podés darles un buen empujoncito. Bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo partí muy interesada en glaciares blancos, entonces yo en ese momento no tenía idea de lo que eran los glaciares rocosos cuando me ofrecieron este tema de memoria. Así que para mí fue todo un desafío. Fue un desafío que me trajo también muchas cosas buenas, pero hay que ser perseverante y bueno, tiene que gustarte lo que haces, porque es un tema que requiere no solamente temas técnicos, sino también políticos. El tema de los glaciares es un tema muy controversial en varios países. Entonces, ser bien científico y bien pragmático en varios aspectos, ¿ya? Creo que esa es como mi recomendación principal, de que les guste lo que hagan, y también como ser perseverante hasta el final. O sea, a mí me acuerdo que no me daban resultados, iba y venía, hablaba con mucha gente. Bueno, José sabe, él me conoció cuando yo estaba buscando desde chica, o sea, desde que partí con el tema de glaciares, buscando oportunidades. También Sebastián me conoce y también sabe que estoy como muy careta en tratar de entender cosas. Entonces, la curiosidad es lo más importante cuando se trata de ser joven y ser investigador, y la perseverancia. Creo que esos son como mi principal consejo. Y además, bueno, yo soy también muy fan de Girl Power, así que en verdad las felicito a ustedes todos por estar a cargo de este seminario, de ser mujeres y científicas también. Y me gustaría algún día ser un referente de mujer científica. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante, tener esas metas a futuro, ¿no? Son las metas y los sueños son los que van guiando nuestro camino. Y al final de la vida académica, podés sentirte contenta, orgullosa por lo hecho y también por haber intentado realizar esos sueños que uno se plantea cuando empieza. Muy bien. Te quería preguntar, Catalina, abusamos de tu conocimiento porque tenemos tiempo todavía. Sí. Te quería preguntar si tus observaciones de glaciares rocosos en la vertiente occidental de los Andes las comparás y las contrastás con lo que sucede en la vertiente oriental del lado argentino. Si en este grupo de estudios de glaciares de rocas hay algunos enfocados puramente en los Andes centrales o Andes semiáridos, de ambos lados, ¿no? Y si encuentran similitudes o diferencias muy notables, porque bueno, por un lado la exposición, no sé si tiene algo que ver la exposición al sol, tiene algo que ver en la pérdida de volumen o no, o cuestiones estructurales, no sé, si hay coincidencias o no entre ambos lados de la cordillera. Sí, es curioso. Bueno, hemos tenido la oportunidad de analizar inventario público en el lado argentino, y hay muchos también, pero están concentrados principalmente en estas zonas áridas, ¿ya? Sí. En zonas donde hay mucho aporte de detritos, generalmente desde la tercera a la región metropolitana, en muchos otros casos, digamos los 33 grados sur. Entonces, hay muchas similitudes entre ambas vertientes. ¿Por qué? Porque en general estas crioformas no están tan condicionadas a la radiación como un glaciar blanco, que sabemos que en ciertas laderas hay más radiación que otra, entonces hay una dinámica diferente. En cambio acá, esta cubierta detrítica actuaría como un aislante de estas crioformas. Entonces no habría como una diferencia en vertientes, sino que más bien a nivel ya más regional o global, digamos, un clima como mucho más extendido, un clima mucho más árido, que aporte más detritos y que genere todas estas crioformas por infiltración igual, por también como rectación, como dije, del trabajo. Pero no, lo que hemos visto son bastante similares.
¿ya? Similares. Sobre todo en las zonas áridas. ¿Ya? No quiere decir que en el sur no haya. De hecho, el Inventario Nacional de Glaciares de Chile recientemente identificó varios glaciares rocosos en el sur, pero Sí. la mayor concentración está aquí en la zona, digamos, central, norte-centro. Bueno, de hecho te puedo comentar que aquí en los Andes fueguinos, que son Andes bajos de hasta 1500 metros de altura, de altitud, hay glaciares rocosos en algunos circos, y bueno, estamos en un clima subhúmedo, no es un clima muy húmedo como el del sur de Chile, hay menor precipitación, pero también hay muy poca evapotranspiración, entonces lo convierte en subhúmedo, y sí, con congelamiento estacional de suelo durante 4 o 5, de 6 a 8 meses al año, y bueno, evidentemente aporte también de detritos que hacen que, aunque no tengamos clima árido, igual existan glaciares rocosos, algunos de bastante envergadura, ¿no? Importantes. Y te quería comentar algo más, si me permitís. En algunos casos se piensa, bueno, por ejemplo aquí en Tierra del Fuego, si bien no están muy estudiados, recién se está empezando a estudiar el tema, pero se piensa que podrían ser formas relictuales que tuvieron o que se generaron durante la pequeña edad del hielo, con ese pequeño avance glaciario que tuvieron los glaciares de Circo en todos los Andes fueguinos, que quizás hay algunas ideas, ¿no?, que no están confirmadas todavía ni descartadas, pero que ese evento climático o de las neoglaciaciones y luego con un refuerzo del periodo climático frío de la pequeña edad del hielo. Pero bueno, no existe dataciones ni manera de datar por radiocarbono, nada de eso, porque no hay materia orgánica en estas formas de relieve. No sé, ¿han considerado algo por el estilo allí en los Andes centrales? Mira, es súper complejo porque la mayoría de las muestras, las investigaciones que tenemos, muestran que cada glaciar rocoso es súper heterogéneo. Entonces, determinar también como el origen o poder datar, tendrías que datar el hielo, datarlo con isótopos, probablemente. Pero además, si tú quisieras ver la evolución que hay, tendrías que hacer toda una reconstrucción paleoclimática. Y para saber realmente cómo, no sé, cuándo se formó un glaciar rocoso, es súper complicado porque se forman a partir de avalanchas, de detritos, de remociones de masas al final. ¿Por qué tenemos algo al final de una ladera? Por remociones, ¿ya? Entonces, a no ser que tú tengas quizás un núcleo de hielo potente que pueda decir, oh, podría haber sido un glaciar en el pasado, claramente ahí tú podrías quizás datar el hielo y podrías también hacer una reconstrucción a partir quizás no sé si carbono 14, pero otras técnicas que sean como aplicadas al granito del cuarzo, ejemplo del río 10, qué sé yo, y poder realizar alguna estimación. Pero actualmente no se ha hecho eso como tan completo. Lo que tenemos actualmente, y que han hecho algunos colegas, es datar los ambientes como glaciales, también en el norte, tratando morrena, tratando depósitos glaciales principalmente, pero nadie como glaciares rocosos no se ha hecho mucho. Tampoco se ha hecho mucho análisis de agua ni de proveniencia, así que es bien desafiante entender esto. Sí. Digamos que por el momento el estudio de los glaciares rocosos está en su etapa de conocimiento y de interpretación del origen. Y más que interpretación, también yo diría como de tratar de aunar criterios, ¿ya? Porque con lo que te comentaba es que actualmente se está trabajando como en una guía, un estándar, ¿ya? Y anteriormente cada uno que mapeaba según distintos autores que mapearon aquí, que mapearon acá, dónde termina, dónde comienza, entonces ahora por favor que se junten todos estos criterios y todos podamos entender el mismo idioma. Claro, y poder comparar los distintos casos bajo los mismos criterios. A lo que iba es que, así como muchas geoformas nos permiten reconstruir la historia paleoclimática, paleoambiental de una región,
los glaciares de roca todavía no cumplen esa función. Al nivel de conocimiento que tenemos de ellos, son objetos de estudio puramente geomorfológicos o criosféricos. Claro, sí. Bien. Están más Muy bien. para estudios más bien de la criosfera hidrológica. Exactamente, muy bien. Sí. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta para Catalina. Yo tengo una más, pero no quiero abusar. Bueno, te hago la última y prometo que ninguna más. Y es por la cuestión que algo mencionaste sobre que el tema es un tema político actualmente, creo que en ambos países. Pero bueno, vos trabajás en una empresa consultora y quería saber si nos podés contar algo sobre esa realidad en Chile. O sea, hay conflictos de intereses entre el desarrollo de algunas actividades en la montaña y la preservación de los glaciares o de la criósfera en general, o las situaciones son planificadas, están llegando a alguna situación armoniosa entre los requerimientos económicos y la percepción de la sociedad o de los gobiernos. Este es un punto de vista muy personal, pero yo creo que está muy polarizado el tema. Entonces, creo que nos hace falta un poco ver las cosas de una perspectiva científica. ¿Ya? Yo creo que acá no hay malos ni buenos, sino que hay ciencia y hay datos. Entonces, eso es lo que debería primar. ¿Ya? Obviamente, yo trabajo en una empresa que hacemos investigación de la criósfera con mineros, pero, o sea, nosotros acatamos la ley. O sea, no, tenemos una responsabilidad con nuestro trabajo, con la ética y con hacer las cosas bien. O sea, yo creo que en Chile la gente, sobre todo quizás, gente que no está tan interiorizada en este tema, puede tener un prejuicio. Pero como te dije anteriormente, lo más importante acá son los datos. Ojalá los datos fueran públicos, pero tenemos también acuerdos de confidencialidad. Claro, sí, pero muy bien. Pues, claro, eso es algo que tiene que discutirse ya a nivel de los altos mandos. Como te digo, yo trabajo como junior, Sí, pero sí. Pero es muy bueno que las empresas privadas tengan su parte dedicada al conocimiento científico. Eso es súper importante. Por algo estoy acá también, porque se hace investigación. Claro, es muy importante y debería ocurrir en todas las empresas, ¿no? Dedicadas al trabajo en ambientes sensibles, no solo desde el punto de vista hidrológico, sino también desde el punto de vista biológico de los ecosistemas y la preservación de biodiversidad y demás, ¿no? O sea, lo digo como en general. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No hay más preguntas, entonces la dejamos descansar a Catalina. Te agradecemos mucho y te felicito por tu trabajo, por tu ímpetu, tu espíritu y por tu perseverancia, que coincido que es fundamental para este tipo de trabajo, este tipo de vida, a lo que nos dedicamos. Gracias por tu participación, Catalina. Muy bien. Gracias. Adiós.